Bienvenidos a CinePR, mi nombre es Mac y en este video me acompaña directamente del canal Movie Squad Podcast Mr. E. Y vamos a tener una conversación sobre el horror, la franquicia de Evil Dead, lo que esperamos de la nueva película Evil Dead Burn. Esto es bien curioso porque yo soy un gran fanático del horror, pero Emma no, aunque estamos tratando de traerlo al lado oscuro. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una película de Evil Dead y cuál película fue? Pues, mano, yo las vine a ver ya de adulto. Yo creo que yo tenía ya 21 Yo también. y, yo vi la primera. O sea, primero que nada, no vi la película completa. Recuerdo que fue que me enseñaron la escena de cómo se iba moviendo el Evil Dead a Ujú. través de los espacios abiertos y eso, y el paneo de cámara. Y era más bien como que esta cuestión de decirme, mira qué cool puede ser el cine de los 80 y más del de horror. O sea, ¿verdad? Ese tiro de cámara Sí. bien genuino, bien indie, porque básicamente ellos lo que hicieron fue clavar la cámara a unos paneles de madera y correr con él, y ahí, y sí, el horror, si vamos a los 30 vamos a hablar mucho de horror gótico, con adaptaciones de Universal, ¿verdad? De los cuentos clásicos, de los libros clásicos, Drácula, Frankenstein, The Mummy, que no es una adaptación, sino algo original, pero mismo concepto, actually, The Mummy es básicamente otra vez Drácula, pero el escenario del Cairo y con una movie en vez de un vampiro, pero básicamente es la misma película. The Invisible Man. So, cuando vamos a eso, pues cool, es como que gótico, pero ya cuando vamos a los 40, donde está el noir empezando a, ¿verdad? A destacarse, también en los 30, pero en los 40 como que más duro, vemos como que estos B-movies y el cine de horror se diluye un poco porque empieza a haber más comedias de horror. Y eso es algo que es cíclico. Eso también ha pasado recientemente, donde el cine de horror desaparece. Siempre hay un boom. Viene un género como o subgénero como el slasher y vuelve un boom. Y después esos baja. Y después hay, ¿verdad? Películas inspiradas en eso y vuelve otro boom. O otro género totalmente diferente. Y yo he tenido la oportunidad de ver ese curso como fanático del género varias veces. Y Evil Dead es una franquicia que desde, ¿verdad? Que existe, ha sobrevivido y una de las razones por las que ha sobrevivido todos estos cambios es porque una franquicia que se adapta a los cambios o básicamente que se sale de las reglas, de la norma, porque si bien la primera es full horror independiente, ya la segunda empieza a mezclar humor negro y la tercera es una fantasía oscura, o sea, no es ni de horror. Army of Darkness, que lo tengo por aquí, no es horror. Y después volvemos en el 2013 con Evil Dead, que es técnicamente un reboot slash remake, pero al final Ujú. cuando vemos a Bruce Campbell decir Groovy, es como que, ok, pero esto es simplemente un guiño a los fanáticos que están en el mismo universo, porque todo es totalmente diferente, porque Evil Dead 2013 viene de, o mejor dicho, bueno, sí, viene de los 2000, ¿no? Porque el 2013 viene de esa generación de los 2000 de cine, en donde empezamos a ver más remakes oscuros de franquicias eh, ¿verdad? Con icónicas, Texas Chainsaw Massacre, Friday the 13th, o sea, muchos remakes, incluso Ju-On, The Ring, películas de otros países, pero los 2000 en horror se conocen mucho por sus remakes. 2013 Evil Dead no es un remake, es la misma premisa, pero es una historia nueva. Y está la serie de Ash vs. The Evil Dead, que es, ¿verdad? Esa es la única que yo no he visto. Vi los primeros episodios cuando salí y después la dejé de ver, no por nada en particular, sino porque es una serie y hay que estar comprometido. Y ahora, recientemente, ¿verdad? En los últimos años, tenemos estas nuevas películas. Tenemos la de Lee Cronin, Evil Dead Rise, y ahora tenemos esta segunda película, Evil Dead Burn. Yo cuando vi por primera vez Evil Dead fue antes de que saliera Evil Dead 2013 y me encantó. Después vi la 2, que para muchos es la favorita, y me gustó mucho. La he ido apreciando mientras van pasando los años, la aprecio más. Pero mi favorita sigue siendo la 1. Y Army of Darkness no me encanta, pero yo siento que esto es una franquicia que la primera que tú ves va a determinar mucho cómo tú aprecias el resto de la franquicia. So, tuviste la primera primero. Ujú. ¿La Sí. viste antes de que saliera 2003 o la viste porque simplemente esto es una que tengo que ver? Fue más, tengo que ver esto y como que fue en el plan de, yo creo que ya
sí, ya para ese momento definitivamente había salido la del 2013, pero era como que para entender lo que había pasado y un poco también porque había visto las de Spider-Man de Sam Raimi, ya sabía quién era Sam Raimi y quería entender de dónde venía, porque también tú no puedes llegar a Spider-Man sin haber hecho Evil Dead, además que él tiene otras películas entre medios, pero Darkman tiene un era, western sí, random, sí. so era eso. De hecho, ahora mismo, o sea, este fin de semana que estamos grabando, ayer vi con mami, porque ya no había visto la primera de Evil Dead, Okay. porque, long story short, ella me regaló un pop de Evil Ash, de Army of Darkness, y estaba en descuento porque nadie lo quería comprar, pero a ella le pareció súper cool. Me dijo, mira, ten esto, y yo como que, ok, ahora tienes que, para ver esta, le enseñé primero el trailer de Army of Darkness, y ahora para llegar aquí hay que ver primero la de From the Beginning para que entiendas la evolución del personaje y como que estamos haciendo el maratón por lo menos de las primeras tres. Quiero que vea las primeras tres para que entienda de dónde viene el pop y toda la cuestión. Ya después de ahí, pues, es más difícil yo poder jalarla para que vea lo demás, porque Es más, lo demás, mucho más lo demás sangriento. y no es subido. Eso sí que yo no la pondría a ver, como que tiene que ser que ella vea algo y le llame la atención. Por ejemplo, ella me vio viendo el trailer de Evil Dead Burn y ella me dijo, no, como que no le llamó la atención y como que sintió que vio demasiado la película. Y yo dije, ok, that's good to know. Y para mí también se sintió así como que siento que no está guardando nada chévere para la película, me la está dando todo en el trailer. Yo, fíjate, sí, hay mucho en el trailer que sale, pero yo siento que lo que estamos viendo es básicamente mucho del segundo acto, que normalmente es la parte que cubre más la película, pero no estamos viendo ni mucho del principio, hay cosas implícitas ahí que vemos cantitos, ni cosas del final. So, no siento que que me están revelando tanto porque adelante cuando abre con, ¿verdad? La lavadora esa de Sí, cubierto, por lo menos en mi casa los cuchillos nunca se ponen para arriba. Eso es como que, claro. pero ya yo sé que me están enseñando eso y que algo va a pasar ahí, alguien se va a caer ahí, va a hacer algo con eso. Sí, So, empieza el ticking bomb. Después, cuando tocan la puerta y está la chamaca traumatizada y el otro chamaco traumatizado, como que, ¿qué pasó? Y abren la puerta, es como que, ah, ¿por qué abriste la puerta? ¿Por qué? Porque esto es una película de horror. No sabemos el backstory, solo vamos a ver la película. Y después claro, cuando sí, entra sí. la muchacha sangrando que está caminando como el póster de David del 2013 y Sí. la presentan, es como que, oh, pasó algo en el carro. Eventualmente vemos un Ujú. snip de lo que pasa en el carro y vemos que hay más personas poseídas, más Deadite. Pero sí, yo no voy a ver ningún otro teaser ni otro trailer de esta película. Sí. So, no siento necesidad de verlo porque ya la vi a la ver. Y se siente bien cohesiva con la anterior en cuanto Ujú. al horror, a la parte de body horror. Ah, So, me gusta que sea nuevamente en una casa. Es una casa que se ve grande, so, tiene para jugar. El apartamento de Evil Dead Rise para mí fue uno de los... Tuve problemas en la lógica y en la continuidad de la secuencia. Y el apartamento era como que gigante. Yo tengo problemas con Evil Dead Rise. Para mí es la menos que me gusta de la franquicia. Tiene escenas icónicas, la escena del guayo Sí. en el pie, es como que... pero estoy bien motivado para ver esta película como después de ver Race no tenía expectativas de ver esta, como que la voy a ver, el otro director, el director de Infected, el francés, Ujú. Sebastián, taca, 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 Van, Vanisek. Vanичek. No he visto Infected, so no tengo un background, pero sí he visto Evil Dead. O sea, como dije, mi primera vez que yo vi Evil Dead fue antes del estreno de 2013 para hacer el trabajo de investigación de la franquicia. Como tú, ya yo conocía a Sam Raimi, no solamente por Spider-Man, por Darkman. Yo vi mucho de chiquito Darkman. Evil Dead no. Evil Dead no fue una película con la que yo me crié para nada. Yo me crié con Friday the 13, con Child's Play. Esas dos sí. Pero Evil Dead ni Halloween. Incluso Freddy sí sabía quién era, pero no me crié viendo Freddy. Ahora adulto que
o cuando empecé a hacer reseñas que empecé a ver las películas y empecé a apreciarlo. So, esta es una franquicia que me gusta mucho, es bien consistente en su horror o en la calidad de sus películas, independientemente a mí me guste o no. So, ¿tú sientes que este trailer o este teaser mostró demasiado? Es que siento que muchos de los momentos importantes del trailer me los mostraste ahí y es como que podía haber guardado uno o dos para la película. O sea, como que siento que el problema es que hoy en día estamos viviendo en unos tiempos donde todo pasa por un focus group. Y entonces, si les va bien con el focus group, pues tiran el trailer así. Pues claro, mientras más tú le des al público en un trailer, más alto sale ese trailer, porque entonces la gente siente que está viendo la película sin tener que ver la película. Que esa es la impresión que a mí me da el trailer, que es como que quizás no me estás dando toda la historia, pero me estás dando muchos de los momentos que yo siento. Ok, Sí, los para mí set está el pieces, equivalente. los Sí, pics de la película. Yeah. para mí, viendo el trailer, me recordó, por ejemplo, el momento de Batman v Superman del trailer, que nos muestran a Doomsday. Como Sí, que yo eso dije, está. ese es un momento que tú tenías que guardar para la película, tú sabes. No, literal, Y, yo odio ese trailer por eso mismo. El trailer está bueno hasta ese momento. exacto, No, sí. podías dejarlo en negro y simplemente dejar el sonido y Y iba a causar funcionaba. más efecto que mostrarlo, porque al mostrarlo, te, lo que abres una puerta para que las personas critiquen algo sin ver la película, sin tener el contexto de la película. Y además es una sorpresa, porque obviamente cuando se hace la película, tú no, bueno, sí se puede hacer, pero si tienes la visión. Pero tú normalmente no haces una película pensando en un trailer, o no deberías hacer una película. Sí, mientras tú estás grabando la película o mientras estás desarrollando la película, sí tienes que pensar en el trailer, como que va en el trailer y eso. Pero ese es un buen ejemplo. No te voy a decir que lo sentí así, porque obviamente Doomsday es como que un reveal bien grande, pero sí entiendo lo que Claro, dices, sí, que sí. me enseñaste una escena en el baño, que lo están subiendo, después el jumpscare me lo enseñaste. So ya ese Sí, jumpscare no va a tener el mismo efecto cuando lo vea. Me enseñaste a la muchacha con ¿verdad? La cabecera del asiento clavada. Eso sí, quizás no lo tenías que enseñar, ya enseñaste los dedos. Deja algo a la imaginación. Puedes brincar, podía brincar directamente a la muchacha bebiéndose, ¿verdad? sí. La cera sin mostrar eso y iba a tener, y cuando lo viera en el cine iba a tener más efecto esa secuencia. En eso estoy de acuerdo. No, como te dije, no siento que mostraron mucho del medio y mucho sneak del principio y del final, porque de momento vemos la casa en fuego, obviamente se llama Evil Dead Burn, y sabemos Sí. que no, es algo que pasa en estas películas. Estoy bien interesado en ese último acto y ver desde que abren la puerta en qué parte de la película eso pasa. Si va a pasar Sí. de la El, mitad en adelante y de momento la mitad de en adelante se vuelve como que esta locura, o es literalmente el segundo acto de la película y entonces este teaser nos choteó demasiado. Yo siento que hay mucho del segundo y el tercero, lo que pasa es que de la forma que esté editado, quizás no lo apreciamos ahora, y faltan meses. El problema es que para mí esto concuerda mucho con el típico final trailer, que normalmente los final trailers te chotean muchas partes claves de la película. Y yo Yep. incluso hay gente que le digo a la gente, mira, no veas el final trailer porque si quieres saber partes claves de la película, que ahí siempre las tiran ahí. Volvemos, los trailers con los focus groups siempre van a salir altos si le muestran más de lo que se supone que le muestran. Eso, aún así, mi mayor complaint con con lo que vi del trailer, no con el trailer como tal, es que me da un vibe de Conjuring, pero en específico de las últimas películas que han hecho de Conjuring, Okay. en la forma en que está fotografiado, está iluminado, como que, y un poquito de Insidious, que es como que todas estas películas ahora de momento de horror, que se han vuelto estos grandes franquicias, todas están como que compartiendo hasta encuadres de cámara, la forma en que se fotografía, como que para mí, y quizás esto es yo porque vengo de ver distintos tipos de cine, yo prefiero cuando una película trata de hacer su propia cosa y que tenga su propio estilo. Es como, por ejemplo, Sam Raimi. Sam Raimi llegó a desarrollar su propio estilo de dirección y tú lo sabes porque están los encuadres, están ciertas escenas, hay ciertos motifs
que los ve a través de sus películas. Pues yo siento que eso mismo debería pasar con la franquicia. Por ejemplo, en Scream, pues ya tú sabes que tiene que haber un Ghostface, tienen que haber unos elementos, Stab. So, acá en Evil Dead yo siento que pasa lo mismo y es mi crítica que yo tuve con Lee Cronin's The Mummy. Que Lee Cronin's The Mummy para mí se sintió como Evil Dead Rise y digo, está bien si quieres ver Supuestamente una están película, desarrolladas en el mismo universo, está en su bien. mente. No, no, es que hay un personaje que sale en las dos películas, Ah, ok, pero por un, ok. pero por un personaje yo no puedo justificar el que se vea casi igual, ¿me Igual. entiendes? Como que y yo hubiese preferido que si querías hacer lo que ocurre en el mismo universo, por favor, hazme algo desde el inicio que me deje saber. Es más, podría ser un texto. Esto ocurre en tal tiempo, tal lugar, y que 2 años después, lo que sea, pasa tal cosa, ¿me entiendes? Como que hazme la aclaración, pero no me vengas a poner un tipo random de una película en la otra y decirme que es del mismo universo, porque como que, no sé, siento que es como que queriéndose, es como bait posting, como, ay, hoy la pasé mal en un status de Facebook y nunca le hice a nadie porque la pasaste mal. No, Se siente te así. entiendo, te entiendo. Como no la he visto, pues no Sí, tengo muchas opiniones. He visto sí, gente que la mayoría la odia, la mayoría dice que no es buena, sí, pero sí he visto personas que le ha gustado y tienen sus razones. sí, sí, Yo eventualmente la voy a ver. sí, sí, Esta la voy a ver cuando salga, porque he sí, visto todas ya. Estoy bien consciente de que yo soy fanático de esta franquicia, so independientemente me guste o no la película por lo que trae a la mesa, siempre voy a darle la oportunidad a Evil Dead porque todo lo que he visto hay un valor. Para mí ujú, la anterior es de las peores porque de momento los personajes empiezan a hacer estupideces like, por hacer, como que están llevando sí, la pista a los nenes, están en el parking del edificio donde viven, el complejo de apartamentos donde viven, hay un terremoto, se abre una grieta del piso, es como, vamos a meternos a la grieta, es como que, tú sabes, el suspension of disbelief tiene un límite. Y yo sé que son sí, jóvenes, que lo que están tratando de traer es eso, pero después ven cosas abajo y es como que, ok, ya, me subo y le digo a mi madre, o voy después por curiosidad, o lo que sea, como que busca una forma de hacerlo un poquito más orgánico y no forzarlo, ahí, meterlo. Por lo menos este teaser, o este trailer, mejor dicho, me está curioso que hace 2 semanas, ¿verdad? Del estreno de este trailer, lo que nos enseñaron fue una secuencia, un one shot, un oneer, esta muchacha como que están pasando cosas en la cocina de la casa y eso es lo único que vimos. Y ahora tenemos el trailer, pero ya la película va a estrenar. Normalmente antes te tiraban el teaser trailer 6 meses antes de la película, el trailer te lo tiraban 3 meses antes y un mes antes te tiraban el final trailer y entonces muchos clips antes del estreno de la película y la empezaba la promoción, rueda de prensa. Ahora no, ahora estamos viendo, por lo menos con esta película, que a lo mejor va a tener un trailer más y ya. sí, yo entiendo que sí. Como te digo, yo creo que también ha cambiado la fórmula porque hay películas que ahora el mes antes te tiran el trailer, so, eh, lo que También te son quería chavos. mencionar. Esto Sí, cuesta sí, chavos. So. yo soy un defensor de Evil Dead Rise. A mí lo que pasa es que yo creo que primero fue una película que le hicieron casi, casi como la original. Bueno, la original realmente la hicieron con nada, pero esta la hicieron con un poquito más de nada. Evil Dead Rise con 15 a 19 millones. So, yo entiendo que muchas de las decisiones que ocurren en Evil Dead Rise es por presupuesto, pero siento que con el presupuesto que tenían estiraron bastante el billete. Me gustaron mucho las actuaciones, quizás. A mí lo Sí, que sí, las pasa es que actuaciones también. A mí mi problema a es mí el lo, guión y ciertas cosas del guión en donde fuerzan a que la historia sí, pase, porque si no, no pasa. Pero sí, hasta cierto es que yo, punto, porque tú me dices 15 millones, yo, es poquito, pero hiciste un set que técnicamente es una grieta debajo de la tierra y solamente tienes sí, 15 millones. No, no había una forma de hacerlo que fuera más orgánico. Ese es como que mi mayor problema con qui- la película. quizás lo había, lo que pasa es que muchas veces cuando aprendí recientemente en abril de un pana, él me dice, casi siempre la contestación a muchos de los problemas en el diario vivir es dinero. Oh, sí. Eso, esto es una película que por lo que vi se grabó en Nueva Zelanda, Irlanda
y Estados Unidos. So, por eso también tiene que ver con eso. Yo entiendo que muchas de estas películas también, si pueden, las graban en soundstage. So, eso. Pero lo otro que te quería mencionar es que yo me estaba acordando porque yo decía, espérate, estamos hablando de Evil Dead Burn, pero hay otra más por ahí, y es Evil Dead Wrath, que más o menos las dos son, no quiero decir contemporáneas, pero están más o menos ahí, son como sister movies. La diferencia yo creo que es que Evil Dead Wrath sí va a estar conectar mainline de Evil Dead, porque este es un spin-off, la Evil Dead Burn, por lo menos hasta donde he leído. En teoría, Rat podríamos ver otra vez el original, el Necronomicon Ex Mortis, que es el famoso que tiene la cara y yara, yara, yara. Que sale, por cierto, salen Jason Goes to Hell de Final Friday. Tiene un cameo, técnicamente Jason es un Deadite. Sí. Sobre eso también está cool, como que esas dos franquicias se conectan, por lo menos las versiones clásicas de la franquicia se conectan. Y están los cómics de Ash versus Jason versus Freddy. Eso era lo que querían hacer en la secuela de Freddy versus Jason, que no pasó, pero la llegaron a hacer en cómic. Pero volviendo a estas películas nuevas, esta trilogía que está en proceso de hacerse, ¿sabes? Para, para lo que son, yo creo que he visto muchas cosas peores. No, definitivamente. Es como los autores, o sea, autores me refiero de libros. Si tú quieres, por ejemplo, entender un Gabriel García Márquez, para leer su último libro, tienes que ir desde el principio y ir viendo cómo su estilo de escritura cambió a través de los años, cuáles fueron sus influencias, todo eso. Es, es muchas veces difícil tú poder llegar simplemente a una película y poder entenderlo todo de una, tú sabes. Y con Zen Help, yo cuando la vi en el cine, que by the way, ¿Cómo fue la experiencia de verla en el cine? Porque como yo la vi en man, casa, quiero saberla, sí, sí, porque son experiencias distintas y obviamente yo me la disfruté porque sé lo que estoy viendo. No pienso que es su mejor película, no pienso que es su peor película. no, 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 no. Pienso que es una película de Eh, Sam Raimi. ok, la mejor forma que yo puedo describirla es que cuando yo fui no había mucha gente, pero Ujú. todos los que fuimos estábamos claros en lo que íbamos a ver, por ende fue una película super fun. Ok, Pero volvemos, listo. es eso. El problema con una película como Zen Help es que tú no puedes ir asumiendo que es simplemente una película de horror. Tú tienes que entender que esto es una película de Sam Raimi. Y si tú entiendes que es una película de Sam Raimi, que la vas a disfrutar, porque es como tú querer ir a ver, por ejemplo, The Fly de Cronenberg. Tú Claro. no puedes ir a ver sabiendo que es horror. No, no, tú tienes que saber que es Cronenberg, que es un tipo que está al garete, que lo que tú Ujú. vas a ver no es el horror típico o lo mismo. Típico, ya. Es slasher, es Freddy vs. Jason o cualquiera. Como que Hay sea, unos exacto. slashers que tú sabes que son como entry level, que cualquiera la puede ver y se la va a disfrutar, pero hay otros slasher que tú tienes que como que tener ya un bagaje, haber visto cierto tipo Ujú. de slasher para entonces consumir esto, porque eso es más fuerte, tiene más componentes, lo que sea. Eso es como Cronenberg. Yo me acuerdo que cuando yo vi The Fly de Cronenberg, ya yo había visto otras películas que más o menos iban por ese lado. Ya yo había visto, eh, yo la vi, creo que fue por The Substance, porque The Substance influenciaba bastante en Y Cronenberg. grandemente por el body horror de Eh, Cronenberg. Si tú ves eh, Videodrome, si tú ves Scanners, pues la idea es eso, tú sabes que es un Cronenberg, yo lo pongo, si lo vamos a poner así, como que, qué sé yo, ponle que, qué sé yo, Candyman a lo mejor es un yogur, pero Cronenberg yo lo veo como una chuleta cancan, que es como que, loco, no todo el mundo le mete mano a la chuleta cancan. Y para tú comer eso, tú tienes que estar con la mente de que vas a comer eso, tú sabes. Con Cronenberg yo siento que es así. es tan sencillo como cuando de momento uno bebe una sustancia transparente pensando que hoy es Sprite, y aunque a ti te encanta el Sí, Sprite, como no es lo que tú esperas, es como que las sensaciones de devolver, porque no sí, es lo que tú estás esperando. Sam Raimi es este director que sus películas son Sam Raimi, y eso implica varios géneros, en donde él intercala muchas veces horror físico con comedia física, con sátira, con drama. O sea, él utiliza con momentos bien shakespearianos o bien melodramáticos y es funny. Él es un director divertido y eso tú lo ves
alrededor de toda su filmografía. Incluso cuando ves The Evil Dead original, está ahí. Lo que pasa es que se siente como un intento, voy a decir más serio, pero me refiero a más serio en el sentido de que esto lo tenemos que hacer bien. La presión de que es tu primera película y que Sí, no tienes presupuesto. Una vez él tiene el presupuesto para hacer lo que le dé la gana, en las dos de Evil Dead, el tipo explota en canto. Es como que, no, yo quiero jugar. Y ya Evil Dead 2, tú ves que es una comedia slapstick negra con horror y body horror, pero es como un comic book. So, cuando a él le dan las sí, películas de Spider-Man, para mí hizo tanto sentido después, cuando empecé a conocer más y a leer más y a estudiar a Sam Raimi, porque cuando tú ves las películas de Evil Dead es como cómic de horror. So, Spider-Man, sus personajes, como él los trata, específicamente a los villanos, las secuencias son de horror. Él trabaja las películas como si fueran de horror. Y Doctor Strange, cuando él puede trabajar Doctor Strange como horror, lo hace. Y cuando quiere tirar algo cómico, lo hace. So, ese ADN es imposible de sacar de las películas de Evil Dead. Y la única que lo ha logrado con éxito ha sido 2013, en donde tonalmente una película seria, de principio a fin. Pero como parte de Evil Dead, el gore, y un gore como Cronenberg, que el gore de Cronenberg es como que, no, es un gore que es sí, hasta cierto punto caricaturesco, exagerado. Como que sigue sí, saliendo sangre y sangre. Como Como Tarantino. Tarantino, correcto. En donde los personajes terminan bañados de sangre o los vomitan todo. Drag Me to Hell. Drag Sí, Me to Hell es también es uno de los mejores. absurdo, se vuelve absurdo. Se vuelve absurdo, porque es tanto que hay un límite en donde tú simplemente es como que, ok, ya no me afecta. So, lo que estoy viendo es exagerado. En Senhell de escena también cuando lo está sacando del agua, Sí, que Omar estaba sin verlo y yo, ok, ya le vomito 3 veces, no va a volver a pasar. Es absurdo. sí, Es a mí lo que funny. me gusta, a mí lo que me gusta mucho de Sam Raimi es que el estilo de él es, yo te voy a dar lo que yo quiero que tú veas, punto. Ujú. Hoy en día es bien difícil y yo siento que Saint Help, aunque se nota que es muy influenciada por Sam Raimi, hay cosas que a lo mejor las quitaron de la película, porque yo siento que la película se frenó bastante en comparación a otras películas que Sí, tú has claro. visto de Sam Raimi. So, aunque me gustó y toda la cuestión, puedo admitir que obviamente ahí hubo una interferencia, para bien o para mal, ¿me entiendes? Pero fue una película que si en algún momento tienes la oportunidad de verla en cine, tú compras el boleto y como dice tu podcast, cállate, dale play. That's it. Sí. No, y Porque ¿verdad? es, Sí, véanla en Hulu, que ahora mismo está en Hulu. Si tienes Disney Plus con Hulu, sí, sí, véanla. Porque es una película que para mí no es grandiosa, para mí es una C, pero es una C que vale la pena ver. ¿Por qué? Porque es una para C de San Raimi y no es lo mismo una C de San Raimi que una C de Juan Chupito Lambedoile. mí fue una vez y es por una escena que tú sabes cuál es, que sale de momento y todo el mundo en el cine se quedó como que anda, porque era como que, porque fue unexpected. Groovy. Sí, Por no, eso te digo, si tienes la oportunidad después de verla en cine, de verdad te la recomiendo porque es es bien otro país, divertida. pero volvemos, tiene que ser con un público que sepa lo que va a ver, Claro. porque si El no, público puede olvídate, elevar la experiencia de ver una sí, película o dañarla. Yo recuerdo claramente dos experiencias que te voy a dar ejemplos de ambas. Una experiencia bien brutal en el cine, A Quiet Place. sí, En A full. Quiet Place, la primera, ¿verdad? En el cine, tú podías escuchar una gota de agua caer. Lo contrario a esa experiencia fue ver en el 2012-2013 Cabin in the Woods, donde el público estaba esperando una película de horror straightforward, y esto es una parodia casi, una comedia negra que utiliza todo el género de horror como referencia. Y yo estaba muerto de la risa porque sabía lo que estaba viendo, pero el público hasta mitad de película no cayó en cuenta lo que era, y cuando ya cayó en cuenta lo que era muy tarde y gente se levantó y se fue de la sala Sí. porque estaban El, esperando horror. Porque el es trailer que lo vendió como horror. Es que también en Puerto Rico, históricamente, la comedia negra o el humor negro no vende bien en las salas de cine. Yo recuerdo cuando vi The Substance, la vi en Fine Arts, básicamente faltando yo creo que menos de 10 minutos, la escena esa grande
que básicamente se vuelve El, todo, el final. Entonces se revuelve una película de sí, Sam Raimi, básicamente. sí, pero que básicamente en ese momento mucha gente se fue y es porque, pues, ajá, no aguantaron eso. O sea, el asunto está en que el humor negro aquí en Puerto Rico históricamente no pega. Hay gente que le gusta el humor negro, pero no necesariamente cuando lo ven en pantalla lo reconocen o les gusta. Es algo como cultural, entiendo yo, porque tengo amistades que les gusta el humor negro, pero cuando lo ven en cine, como que no siempre les cuadra, no sé. Muchas veces para que lo logre apreciar por lo que es, a menos que sea simplemente una persona abierta y que no. Porque, volviendo al trailer de Evil Dead Burn, los trailers son una herramienta de publicidad para la película. Lo que el trailer quiere hacer es mostrarte lo suficiente para que te sientes y veas y pagues para ver la película, para hacer chavos. Es una Exacto. herramienta puramente de Punto. marketing. Muchas veces ni los directores, mayormente los directores no cortan los No. trailers. Es una casa aparte que coge la película, la corta, hace el trailer, lo aprueban, lo tiran. Por eso es que vemos cosas como las que tú mencionas de presentar a Doomsday randommente en el trailer de Batman v Superman, que porque, o sea, otra cosa, los productores muchas veces están totalmente desconectados de lo que quiere el público. Ellos lo que ven son números, lo que dice el algoritmo, lo que les dicen los estudios, y no están conectados con lo que la gente quiere. Y eso tú lo ves cuando empezamos a ver diferentes tendencias en el cine, que muchas veces están outdated de lo que el público quiere, y pues de momento vemos que las películas son flop, no porque sean necesariamente malas, sino porque están tiradas a destiempo, lo vemos en casting, lo vemos en todo. Y eso es algo que no pasa normalmente. A mí no me importa realmente, yo como consumidor a mí no me importa si no afecta a la historia, pero ese soy yo, y lamentablemente pues yo soy la minoría. Yo lo que quiero es que la historia esté bien hecha, que esté bien contada. Si el pelo del personaje, que es rojo, ahora es negro, en esta versión, eso a mí no me afecta, a menos que el pelo rojo sea un detalle importante en la historia. Claro. No un detalle, sino un elemento importante en la historia. Mm, Si no daña nada de la caracterización de los motivos de los personajes y de cómo eso afecta el plot, me da lo mismo. Pero los ejecutivos no toman las decisiones de una manera creativa. Cuando vamos a un trailer como este, pues, ¿verdad? En tu perspectiva, mostró mucho. Y yo entiendo lo que me estás diciendo, ahora que lo pienso, como, sí, es verdad, esta escena quizás lo debieron cortar antes, esto lo debieron cortar antes. Probablemente sí mostraron como que parte de los grandes set pieces que tiene, pero para mí es suficiente. Yo no lo pondría como que mostró, para mí mostró suficientes para llevar a la gente al cine. Me hubiera gustado que mostrara un poquito menos, estoy de acuerdo. Ese jumpscare de la tipa asomándose en el baño, me hubiera gustado verlo en el cine. Ese reveal me hubiera gustado verlo en el cine, no en la película, no en el trailer. Yo espero que la película tenga más. Yo sí esperaba que en el teaser o en el trailer mostraran qué diablo iba a pasar si alguien caía en esas cucharas, tenedores, cuchillos ahí, porque lo estableciste como que narrativamente claro, tenías que mostrar. sí, eso lo pueden mostrar, pero entonces todo lo demás déjamelo como a mitad. Dame el Sí, cliffhanger, porque exacto. el problema de este trailer es que también lo estamos viendo por primera vez en computadora o en televisor, o Mm. lo estamos viendo fuera del cine. Yo siento que este trailer lo hicieron para que cuando la gente vaya al cine ahora en los próximos meses, se asusten, porque también, y esto a mí me saca un poco el techo, pero hay gente que si una película de horror no les da miedo, para ellos no es una buena película. Y siento que este trailer va en esa línea ok, tú quieres salir asustado, pues mira lo que hay. Tú sabes, siento que se fueron por esa línea porque Help, mucha gente me dijo eso cuando la vieron en el cine, que no les gustó porque no les dio miedo. Y yo le digo, pero es que el horror no tiene que siempre darte miedo, o sea, No, hay y diferentes niveles de horror. El horror de Insane Hell trata más de esta jerarquía entre estos dos personajes, cómo cambia. El horror no está, específicamente la escena del avión, antes de que ocurra el accidente, para mí eso es horrorífico. Estas personas en poder burlándose de esta otra persona. Eso es ujú. horrible. Es un horror más íntimo, más personal. Eso es bullying. Eso es como que ahí hay horror que Lo no que tiene que ver con cortar cabeza.
Sí, es divertido cuando la tipa está pateando el pana está pateando el loto y se le vuelan los dientes, como que that's fun, eso va San Raimi stick. Pero el horror de Silent Hill es, ¿sabes? Son capas. So, hay capas ahí, Mm, no es tradicional. Evil Dead, yo no espero que haya muchas capas, espero dinámicas familiares como el anterior, que tiene muchas dinámicas familiares. Sí espero que haya como que tú sabes su historia, cómo diablos consiguieron el libro, cómo quién lo leyó, cómo eso afecta a la casa, si vemos más de la comunidad o solamente nos quedamos encerrados en la casa, que por mí eso es lo que siempre debe pasar en una película de Evil Dead, como que en el área, se debe mantener en el área, en un solo location básicamente, este, principalmente. Y cómo eso va escalando y cómo lo vamos viendo y cómo llegamos a un último acto en donde los personajes terminan ensangrentados de los pies a la cabeza. Para mí eso es Evil Dead en resumen. No quizás originalmente sí. como empezó la primera, pero a lo largo del tiempo ha eso evolucionado. Tengo una pregunta. Ok, esta película nuevamente trata el tema de trauma. Yo sé que por los últimos 5 años ya hemos usado el tema de trauma como un plot device en las películas de horror. ¿Tú crees que eso continúe por 5 años más o tú crees que estamos en un proceso donde están tratando de buscar ese otro tema que sea como el ancla de las películas de horror? Porque ya con esta película ya yo estoy sintiendo como que el trauma se está volviendo ya muy explorado dentro del género y tiene que haber como una transición a que exploremos otras áreas. No sé si me explico, o sea, desde el punto de vista que se está volviendo ya como repetitivo y todo el mundo está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Dame ejemplos Eh, concretos para entonces seguir con la línea tuya y ver te- desde tu perspectiva, porque muchas veces yo la consumo y es lo que es. Y no pienso más sí, allá, porque si la película no me hace pensar más allá, yo no voy a dedicarle tiempo. sí, Pero sí, sé que tiene algo mira, ahí. Bring Her Back, Ok. la misma Evil Dead Rise. Te hablé de Bring Her Back, pero va a Talk to Me, que fue la primera película de los mismos directores. Y esa película, gran parte de la trama es basada en trauma. O sea, que el Ujú. asunto no es que no hablen de trauma, porque incluso nos podemos ir a los monstruos clásicos de Universal, que son traumas, pero presentados bajo otra capa. El asunto es como que ya estamos en una etapa, por lo menos en mi opinión, que en los últimos 5 años hemos explorado tanto el trauma que siento que no hay nada nuevo que decir porque como ya todo se ha dicho, estamos cayendo como en el mismo ciclo de decir las mismas cosas pero de otra forma. Porque Simple, volvemos, ya se ha vuelto el trauma un personaje en estas claro. películas. No es como antes que podían meter otros temas y así, por ejemplo, en St. Help hay trauma, pero no es necesariamente el personaje, no está at the forefront. Sí, sí, no, el Tú personaje sabes. no se define solamente con el trauma, es parte del personaje, quizá, pero sí, sí entiendo lo que dice, cuando es como todo, depende cómo lo trabajen, porque yo he visto tantas películas, no solamente en horror, pero ya que estamos hablando de horror, también en drama se Sí. trabaja mucho con el trauma, en la comedia se No, trabaja mucho claro, con el sí. trauma. Pero en horror realmente es como que, si es una película de franquicia, como Scream, como con Friday the 13, Sí. que por ahí viene la serie, como Halo, so, hay ciertas cosas que tú esperas de esas Claro, sí, películas, sí, sí. pero cuando son películas originales, por ejemplo, It Follow técnicamente podría tratarse de trauma, pero la capa, y por eso Sí, es que viene el rol elevado, es como que, no, se trata sobre la STD, las enfermedades sexuales que se pegan. Y pues hay una metáfora ahí que es interesante, porque quizás habíamos visto cosas similares, pero nada como It Follow, que lo atacara de esa exacto, manera sí. directamente. Y después de It Follow empezaron a hacer películas similares, como que se paran por la misma vertiente. Al final del día, para mí, todo es ejecución. Y la ejecución viene desde el libreto. Sí, y ahí es donde vemos a los productores de Hollywood que están totalmente desconectados y simplemente, eso pegó, pues vamos a repetirlo. Y ese es el Sí, problema, y ahí es donde tú sientes la fatiga de, diablo, me están dando lo mismo, igual en los 2000 remake, 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 sí, remake, sí. y ahí es donde empieza a salir, no hay nada original. Cuando dentro de esos remakes hay originalidad, claro, tienen una Sí, base, sí. pero llega un punto en donde tú entiendes a la gente como que, claro, no, los remakes no son malos, ningún remake es malo por naturaleza. John Carpenter, The Things es un remake, Scarface es un remake, Nolan empezó haciendo remakes, Sí, sí. después de Fallout.
Insomnia, un remake. So, Hitchcock Sí. hizo remake. Todos los grandes, la mayoría de los grandes directores han hecho remakes. El problema no es remakes, el problema es la mano y el estudio que está detrás de ello. Igual con el género de horror, como que ahora mismo yo siento que el horror está all over the place. Quizás la única tendencia que he visto es que está el slasher volviendo poco a poco. Sí. He visto que han tocado monstruos nuevamente. He Ujú. visto que han tocado un poco de body horror, como con The Substance. El hijo de Cronenberg también está haciendo a mí no me encanta él como director, pero Sí. It is entiendo a what la it gente que is. le gusta. It is what it is. So, siento que en cuestión de horror estamos otra vez volviendo como que a los 80, pero también veo Nosferatu, Frankenstein, cuál fue Lee Cronin de Mommy, The Invisible Man, que han Sí. salido en los últimos menos de 10 años. Esas películas, como que eh, no creo que vayamos a trauma. El trauma siempre va a ser algo que es parte del Sí, horror. quizá el En mejor ejemplo de lo que me refiero con el trauma es, por ejemplo, en Talk to Me, tú sabes que la protagonista va a caer fácilmente en hablar con la mano porque tuvo el claro, trauma de que perdió a la madre. Y es como que ya. hay tanta historia en los últimos 5 años, quizás hasta el 2019, porque Candyman, el remake, también peca de eso. Que es como que te trae unos personajes que están traumatizados y todo lo que va a pasar en la película es porque ya ellos vienen con un trauma o porque el trauma los mueve hacia eso. Y ahí es donde yo digo, ok, está cool los primeros años, pero es como todo. Llegó un momento en el que la música disco apestó porque todo el mundo lo estaba haciendo. A eso es lo que me refiero con el trauma, que si vamos a ver próximamente que van a pasar a otra etapa, no es que dejen Sí, el trauma por completo, porque todavía hay gente haciendo música disco, claro está, ahora le meten más elementos electrónicos, hay todo un claro, juego ahí con la música, pero es la cuestión de que ya no está tan presente como lo fue en un momento dado. So, es claro, claro. como por ejemplo, ahora mismo nadie quiere escribir de la pandemia. Claro está, eso fue algo traumatizante, eso es algo que como sociedad no lo hemos sanado, yo siento que estamos como cuando uno está en el army y coge un tiro y, bueno, no así, pero básicamente cuando te Tiene cae, PTSD, sigues está caminando, traumatizado. sí, y no puedes bregar con eso. So, quizás a lo mejor lo próximo es como que bregar en soledad. O sea, como por ejemplo, a mí me gustó mucho el corto de el cuerpo de mamá de Adrián, porque primero se atrevió a tocar un tema complicado, porque Y en ese vigente, momento, sí, que estaba y corriendo, él lo tiró bastante paralelo, todavía sí, estábamos en pandemia, post pandemia. estábamos saliendo del encierro, pero todavía estábamos en pandemia. Lo Fue teníamos así, fresca la memoria de eso. sí, y como te digo, eso es algo que para mí, o sea, yo no lo, como te digo, yo no viví exactamente como lo venden ahí, pero fue una historia que yo siento que recogió la experiencia hasta cierto punto global de lo Ujú. que estaba pasando. Y siento que quizás de aquí al 2030 toquemos otros temas dentro de los roles. No es que, volvemos, no es que no quiera que hablen del trauma, no es que no podamos hablar del trauma, es que si en los últimos 5 años han salido como 60 películas que el trauma es un personaje, llega un momento donde tú quieres ver algo distinto. Pero Es diferente. como si... Sí, cuando tú ves, como te dije, un péndulo, y el horror Sí, es cíclico también, además de un péndulo. Cuando digo un péndulo es que de momento sí, es bien sí, popular y baja la sí, popularidad y de momento vuelve otra vez a ser popular y vuelve otra vez y va a bajar. Y cíclicamente tú ves, y lo ves todo, lo ves menciono western, pero los slasher en los 80 eso sí, había un slasher cada 2 semanas había una película nueva de slasher, y cuidado que sí, dos. Y eso cansa. Llega un punto en sí, donde ya no me vas a sorprender, ya yo vi todo de slasher. So, ¿a qué evolucionó? A thrillers psicológicos. Y tuve muchos thrillers psicológicos en los 90. Sí, ujú, va, entonces hay franquicias como Scream que vuelven al slasher y lo revitalizan porque cambian la fórmula. Vamos a ujú, hacer metacomentario, vamos a hacer no una parodia, pero un comentario sobre los slasher. So, eso cambió. ¿Y qué pasó? Después, Kevin Williamson, que escribió I Know What You Did Last Summer primero que Scream, dijo, ok, pues, ¿tiene otro Scream, Williamson? Sí, toma, ya lo tengo, I Know What You Did Last Summer, que es básicamente un slasher tradicional y no funciona después de tu ver el Scream
porque hubiera funcionado antes de ver Scream porque es tradicional. Pero entonces empezamos a ver parodias, ahí es donde eventualmente sale Cabin in the Woods muchos años después, y volvemos al horror cómico de los 40, en donde vamos a hacer referencia a horror. Y los remakes, después las secuelas de Legado, los 2010, secuelas de Legado por ahí para abajo. So, es cíclico. Sí, esto va a pasar. Y va a volver otra vez. Va a llegar un tiempo en donde, porque también está la conciencia colectiva. Como tú dices ahora de la pandemia, asumo que, como tú dices, de aquí el 2030, quizás empecemos a ver, en Puerto Rico particularmente, películas que toquen esos temas, no solamente porque ya tenemos tiempo, o ya pasó tiempo, sino porque van a haber cineastas emergentes que son jóvenes, que vivieron eso y que parte de su desarrollo como ser humano hay un trauma, bien, o sea, durante ¿verdad? Un periodo importante en el desarrollo de su vida, la pandemia, estar encerrado, fue algo que los marcó. So, esas voces van a probablemente, que quizás tenían 10 años, van a tener 20, o quizás tenían 12, 14, 15 años, van a tener 25. So, van a ser los cineastas del futuro que van a recordarles y van a decir, ¿qué tal si yo hago una película sobre esto? Ni siquiera Ujú. tiene que ver con nosotros, que la vivimos de adultos, a lo mejor. Yo siempre he querido hacer una película de zombies en Puerto Rico, que sea medio humor negro, estilo Juan de los Muertos, y que mezcle política. Siempre he pensado que sería ideal empezarla en la fila de votaciones en una escuela, y que de momento salga una persona tosiendo, salga del boot, y que la familia sea como que uno es PNP, lo clásico, uno es PNP, uno es popular, Sí. uno es pipiolo, y que estén voten todo el mundo y después estén caminando para regreso al carro, entonces de fondo esté pasando esos primeros infectados, los infectados de ahí se montan en el carro y ahí es que caen en el carro, es que empiezan y arrancan, como que yo siempre he querido hacer eso, y obviamente hay una crítica social de los partidos y de las personas que son como zombies, ya. So, que eso puede pasar, pero nadie lo ha hecho. So, Sí, pero, es que pero también es complicado porque aquí yo he escuchado de muchos cineastas locales que quieren hacer proyectos como eso, pero no lo hacen por la cuestión de que si en algún momento necesitan fondos federales o cualquier tipo de ayuda económica, pues es menos probable que le den la ayuda sí que si te lo hacen aprueben, ese claro tipo. que sí. Pero ahí es donde viene la sutileza. Y esto en todo, en los temas que tú tocas, cuando tú ves películas. Por eso es que tengo problemas con el término horror elevado. Porque horror elevado para mí es simplemente buen horror. Que eso implica capas. Cuando tú ves John Carpenter The Thing, si estrenara hoy en día por primera vez, se categorizaría de horror elevado. Si tú ves una película como Rosemary's Baby, hoy en día sería horror elevado. En los 70 y los 80 y en los 60, eso no era horror elevado, era horror, punto. Sí, es que Porque también el término de horror elevado suena como es eh, prepotente, es arrogante. sí, 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 pero como te digo, es que ahora mismo no me viene a la mente. Mi gente, ya hemos grabado 2 podcasts, so la Sí, el mente no está segundo. tan fresca como al principio. Pero es como cuando empezaron a usar la palabra contenido, que tú sabes que eso fue alguien o de marketing o un Ujú, suit que dijo, no, no, yo no puedo literal. llamarle a estos videos, tengo que ponerle un nombre que sea corporate. Exacto. Horror elevado, yo lo escucho y suena corporate speak. Como Ya, que no, ya, no es algo natural. Es como que no. necesitamos organizar esto en algo porque para nosotros no es el horror que estamos acostumbrados y por eso tú ves que incluso en la música no es heavy metal, está glam metal, thrash metal, hair metal, Sí, tantas todos los metal, cosas y Atomic Metal, sí, hasta que se vuelve pero ridículo. exacto, y yo siento que con el horror están tratando de hacer, y no tan solo con el horror, con las películas, a veces neo, noir, western horror film. Loco, yo sé lo que es, punto. Como que llega un punto donde los labels se vuelven un crutch o juegan en desventaja hacia las películas. Sí, se torna satírico hasta cierto punto, como que sí, Sí, tiene tantos subtítulos, estás tratando de hacer tanto, y no es que no mezcle géneros, eso es lo cool. Por eso es que claro, exacto, sí, hay voces como Sam Raimi, que tú lo que dices, esto es una película de Sam Raimi, y eso implica un montón de cosas. Y si tú has visto las películas de Sam Raimi, entiendes lo que alguien te está diciendo, y si no lo has visto, pues quizás no entiendes lo que te estás diciendo,
Y entonces tienes que tener conversaciones como tú me dijiste que tuviste con, ¿verdad? Con tus amistades, donde, es que esto es de Sam Raimi. Y entonces la persona dice, oh, ok, ok, ok. Hay unos parámetros que quizás no estaba viendo el momento de ver la película y ahora entiendo. No es que te tenía que gustar, porque nadie, eso, ¿verdad? Si no te gusta, no te Claro, gusta. pero el El contexto siempre es contexto útil. importa. Cuando va a salir una película nueva, yo casi siempre, si no soy muy familiar con el director, yo trato de buscar qué fue lo que hizo anterior. Hay casos donde el primer trabajo es un feature debut, so no hay mucho break. Verifico a ver si hay algún corto o algo que se pueda ver, pero, por ejemplo, si yo voy a ver una película de, ¿cómo te digo? Es que estoy pensando en un buen ejemplo, pero otro director así es como Michael Bay. Si tú Claro. vas a ver una película de Michael Bay, es bueno tú tener el contexto de quién es Michael Bay, cuál es su estilo, porque así como hay gente que le gusta su estilo de dirección, hay gente que no le gusta, punto. Y muchas veces yo entiendo que, ok, no es que no les guste, el problema es que como no están familiarizados, quizás puede ser que a un familiarizado no les guste, pero el tú entender las cosas muchas veces ayuda a que tú te disfrutes las cosas un poco más, No, tú definitivo. sabes. So, yo por eso incluso a veces le digo a la gente, mira, tú tienes que para ver una película o lo que sea, trata de por lo menos leer la sinopsis y ver el póster o el trailer. Si no quieres ver el trailer, por lo menos lee la sinopsis y ve el póster, porque eso te va a dar un buen indicio de lo que vas a ver. Que hay veces que falla, sí, pero casi siempre la sinopsis es lo que es la película. So, es complicado, tú sabes, pero volviendo a Evil Dead Burn, mano, yo dentro de todo lo que quiero es que sea una buena película porque el problema, como te digo, es que el trailer se sintió como otras cosas que ya yo he visto y lo que no me gusta de películas como esta Evil Dead Burn es que es lo mismo que me pasó con Link Chronicles The Moment. Ya yo he visto esto, pero mejor. Y eso activamente hace que uno se disfrute menos la película porque tú dices, pero es que eso lo hiciste mejor allá o lo hicieron mejor acá. Tú sabes, es como yo estaba escuchando un reel en Instagram, no sé de quién es, eso me disculpan, pero básicamente la persona dice, si tú vas a hacer una película o un cortometraje, asegúrate que sea algo que nunca se haya visto, porque el problema es que si alguien lo hizo y lo hizo mejor, de nada te vale hacerlo. O sea, lo puedes hacer, pero realmente de nada te vale, porque para eso, o sea, es como si tú quieres hacer Scott Pilgrim versus the World en Puerto Rico. Tú lo puedes hacer, pero la realidad es que probablemente no te va a quedar mejor que Edgar Wright. No, estoy en desacuerdo y de acuerdo con, no con lo que estás diciendo tú, sino con la premisa y la Sí, base. sí. Pero entiendo lo que estás diciendo y es verdad. Si no lo vas a hacer, tú puedes tomar de muchos Sí, lados sí, no, pero lo y que me alimentar, refiero es, y alimentar tu estilo, pero intentar hacer algo. Tú no vas a superar a Edgar Wright siendo Edgar Wright, no vas a superar a Tarantino en pero Tarantino. el mejor ejemplo yo lo he tenido aquí en la isla, que yo he ido a múltiples festivales de cine y de Ujú. momento veo un cortometraje o veo un largo y yo sé que esa persona vio X película y que lo que hizo fue literalmente moverla a Puerto Rico, pero se Eso sí, eso quedó no. todo lo demás igual. Entonces, que por ahí es que va la premisa de lo que estaba viendo, que Ok. entonces el problema es que como no hay una adaptación, pues entonces las cosas que funcionan en la película X no te van a funcionar acá porque no hay No la la adaptación criollita, que, no la sí, criollita, siempre exacto. no, hacer una. Ejemplo, el Hacho está inspirado en películas de horror de los años 80, pero ustedes se toman el trabajo de adaptarla al contexto de Puerto Rico y por eso funciona. Pero imagínate Exacto. que tú lo hubieses adaptado por ejemplo, de Jason Y ya, directamente, Nightmare on Elm Street, y ya. Y y deja, ya. hay cosas que no van a hacer sentido porque no están hasta el Sí, pues, contexto de Puerto Rico. hay una cultura y todo eso. Ahí eso es lo que me refería, me iba a referir en cuanto a que en la parte que no estoy de acuerdo en la premisa de eso, es eso, porque yo el hacho yo siempre he dicho, de original no tiene mucho. Es un slasher para mí, en mi mente, es un slasher tradicional. Y yo te puedo decir escena por escena de donde yo me inspiré en el corto. La fogata es de Friday the 13th parte 2, la escena de la cruz es una combinación
originalmente como está en el guión de Poltergeist, es una combinación de el surrealismo de Dario Argento en su iluminación, y obviamente Nightmare on Elm Street, porque es una escena de pesadilla, ¿sabes? Son muchas películas, pero ese pot, ese caldo, ¿verdad? Esa salsa, ese mezcla, ese mix, lo que hace que se sienta familiar. Y entonces le echamos el sazón puertorriqueño, el sofrito puertorriqueño, y es donde empiezan los personajes, cómo hablan los personajes, la idiosincrasia cultural de Puerto Rico, que un Puerto Rico, específicamente a mediados de los 90, sigue siendo un Puerto Rico bien religioso. Hoy en día lo sigue siendo, pero bien religioso. O sea, y cómo tú hablas a través de eso, de la sexualidad de los personajes, que es parte específicamente del slasher, siempre el horror, pero cuando vamos a sexualidad, mucho de body horror, slasher y vampiros. Son como que los que tocan mucho en la sexualidad de los personajes. Y todo eso, tratar de meterlo en 22 minutos y que haga sentido orgánicamente, que fue el esfuerzo que tratamos de hacer, criollizarlo, a la misma vez que sea una buena película, y porque sabemos que no vamos a inventar la rueda. De hecho, la muerte de Elena es Claro, sacada de Silent Hill. pero Este, quedó bien hecha y con todo esto el mejor ejemplo es Vasos de Papel. Vasos de Papel fue una película que fue un carbon copy de una película, de un B-movie de los 80. A eso es lo que me refiero. La copiaron de que literalmente hasta la vestimenta. Y aquí pues pecamos muchas veces de que vimos una película de Hollywood y queremos hacerla en Puerto Rico, pero no tenemos el presupuesto para que parezca como una película. En el caso tuyo, tú estás explicando que hubo un proceso de curación y claro, ese proceso casi nunca ocurre. A eso es lo que me refiero y es lo que quizá iba la intención del reel, que es como que si tú vas a hacer, por ejemplo, qué sé yo, Evil Dead la quieres hacer en Puerto Rico, tú tienes que ajustarla, pero entonces tienes que competir con el presupuesto que le puso Sam Raimi y tratar de que se vea igual o mejor. o Porque mejor. el Sí, problema es sí, que si no se ve igual o mejor, para eso mejor veo igualdad, que es lo que me pasa otra muchas vez. veces con películas de aquí cortas, que yo digo, pero es que para eso yo veo el original porque el original está mejor realizado. Esa es otra cosa. Que aquí muchas veces se hace un guión y quizás se hace uno o dos borradores. No, tienes que hacer 4, 5, 6 borradores. Pónselo a gente que te lo vaya a destrozar. Una vez ya tú estés consciente, yo estoy en mi cuarto borrador del Hasho, y en el cuarto borrador es que por fin la historia de la película está completa. No me encanta cómo está escrita, pero por lo menos la mitad me gusta como borrador número 4. Borrador número 5, asumo que vamos a limpiarlo y a mejorarlo. So, y eso vamos a empezar ahora. Pero sí tienes que, tú adaptas algo, tú puedes, no hay nada original, vamos a ponerlo así. Claro, Ya, sí. para que tú veas a alguien original es como que uno en un millón, todo el mundo tiene influencias de algo. Eso no significa que no pueda ser fresco, que no pueda tener una nueva voz, un nuevo tono, una forma de hacerse diferente. So, cuando tú haces algo, y volviendo a Evil Dead Burn, que es la sexta entrega de una franquicia de 1980, en mi caso se siente familiar. Y hay también un confort en eso. So, tú tienes que jugar con eso cuando tú haces algo. Es una franquicia, so, se tiene que sentir familiar. Esa parte check. Vuelve a una casa, no una cabaña, pero una casa. Nunca hemos visto Claro, Evil Dead en una casa. Tienes razón, me hace pensar mucho en The Conjuring. A ti, en la última, a mí me hace pensar mucho en The Conjuring. En a mí que me hace pensar mucho en la última porque la última se ve fotografiada y las escenas como ocurren se me parecen mucho a lo que estoy viendo en el trailer. Por eso es que te digo eso, porque la última es, déjame ver, es The que se me Last olvida Ride, ahora The Last Ride. sí, The Last Ride, sí. The Last Ride, tú la puedes poner al lado de este trailer y es casi lo mismo, que tiene un poquito más de presupuesto, quizás, pero, Probablemente. pero, pero se ve casi igual. Entonces ese es mi problema, que yo digo, ok, ya tú tienes un lenguaje visual de Evil Dead, utilice ese lenguaje visual, no busques querer ser Conjuring, no busques querer ser otra franquicia, y si me vas a venir con la excusa zángana de que ocurre en el mismo universo, mira, ni lo voy a Eso es decir Lee aquí para Cronin. que no te, Eso es Lee tú Cronin, sabes. eso no es. Sí, sí, Eso es Lee pero, Cronin con The pero Mommy tratando de venderlo un poquito más.
Sí, sí, pero es que incluso en la última Scream, para mí se Ah, no sintió la he visto. como, pues, para mí, primero no me gustó, eso es otro Escucha, tema. esa es la mayoría de, ¿sabes? Estás Sí, con, todo el mundo, la mayoría piensa eso. el asunto es que ellos tratan de ser como otra cosa, pero ser Scream a la vez. Y ahí es donde para mí hubo un problema, porque es como que no eres Scream completamente, pero tampoco eres lo otro que estás tratando de emular, y se vuelve como que este weird mixture donde yo no sé por dónde agarrarlo bien, porque incluso hay una de las muertes que yo la discutí con una persona y la persona me dice, Manuel, es que la muerte ni siquiera va en sincronía con lo que ha establecido la franquicia de Scream. Yo lo que espero que esta película, porque si bien a mí no me encanta Evil Dead Rise, no la siento como Sí, contenido, la siento como que esto, sí, es una película que merece ser sí, parte de esta franquicia y que justifica su existencia. A lo mejor dije lo contrario en mi reseña de hace par de años, pero en tranquilo, pero retrospectiva, es que ha pasado tiempo, sí, punto. y la tengo que volver a ver. A lo mejor cambio de opinión, a lo Sí, mejor me gusta menos, a lo mejor me gusta más, a lo mejor me quedo igual. Esa es la otra cosa a la hora sí, de tú reevaluar. Y eso lo hemos hablado muchas veces, en donde nosotros somos críticos de cine. Eso no significa que la opinión que nosotros damos es absolutista, como alguien me escribió recientemente en un comment, como que, sí, sí. poco. Mi E opinión siempre yo igual, he dicho que es al momento que hago la reseña, una vez yo apago la cámara, a veces cuando estoy editando, es como que, eso que dije, no sé. sí, Como que uno se evalúa y cambia de opinión, uno crece, uno absorbe más cine, a lo mejor te deja de gustar este tipo de género, a lo mejor te gusta más. O sea, pero una franquicia como Evil Dead siempre ha sido una franquicia que, que va a estar por ahí, va a estar dando cantazos, claro, va, va, va a estar va a la revivir, conversación. va a estar en la conversación. Murió en los 2000, en los Oats, regresó con fuerza en el 2013. Partió en el 2013, lo que salió después de eso fue la serie, en vez de salir otras Ujú, películas. Ahora vuelve con esta trilogía y si hay exponentes como los que están trabajando las tres películas que tienen algo que decir y que son una nueva voz, yo sé que quizá no te gusta cómo se ve visualmente y lo puedo entender porque sí, ahora que mencionaste, pues siento el The Conjuring Factor, específicamente en la fotografía, pero también veo el Evil Dead Factor, específicamente el Evil no, Dead del claro, 2013. So, hay que ver cómo eso funciona en su totalidad exacto, al sí. final del día, porque no sabemos. Ahora mismo no sabemos. Sí, como siempre, igual, esto es igual que como hicimos con Resident Evil, como Harry Potter, estamos hablando simplemente Sí, del sí, trailer. Recuerden, el trailer, no estamos sí, opinando de la película, no estamos dándole puntuación, ni la película a lo mejor nos encanta, a lo mejor la odiamos, pero eso es cuando veamos la exacto, sí. película. So, para cerrar, eh, a pesar de verdad de que sientes que te enseñó mucho, esta es una película que tú crees como que, ok, el trailer hizo lo suficiente para sentarme en la butaca a verla, en el cine, pagar mi dinero bien ganado y ir al cine a verla. O dices todavía, o me enseñaste demasiado, la veo en streaming para ti. Te voy a ser bien honesto. Tengo que chequear a ver un momento y me disculpa a ver qué película hay ese mismo fin de semana en Caribbean Cinemas, porque pues, a veces uno Todo no exacto. sabe y es sorpresa. Ok, tomando en cuenta que probablemente va a salir el 10 de julio, pues mira, ok, so, hay una posibilidad y creo que entiendo por qué la movieron para el 23 acá en Puerto Rico. Ujú. Si esa es la realidad, es porque competiría con Moana y si yo tengo que escoger entre ver el remake live action de Moana y ver Evil Dead Burn, te voy a ser bien honesto, prefiero ver Moana. Porque Moana es una película que va a generar más conversación por más tiempo que Evil Dead Burn. Yo sé, es algo difícil de decir, pero Evil Sí, es Dead difícil. Burn está en un, o sea, tienes que considerar que el mes de julio empieza con Minions and Monsters, que por Va más a que uno partir. diga, esa película va a partir. Va a Después tienen partir. después la semana ¿Quién que está? viene tienen Moana. Moana, Después de tienen esa, The Odyssey, The Odyssey. que no da break para nadie, punto. Esa semana no hay break para nadie. No, después de esa tiene Evil Dead y después tiene Spider-Man.
Al Exacto, final no hay break. Julio cierra con ¿quién está antes de Minion? Vamos, déjame chequear. Eh, Ay, Supergirl. bendito. Supergirl. Y antes es junio 25 y en junio 18 está Toy Story 4. So, Sí Supergirl que no está en hay. un sándwich. Sí, sí, pero es que casi todo el mundo está en un sándwich porque mira, si te vas desde principios déjame ver. Ok, antes de Toy Story tienes Disclosure Day Disclosure Day yo lo veo como un sleeper porque mucha gente no la Puede tiene en el ser, top puede 10 del ser. verano. Sí, pero hay que ver, puede sorprender. Antes de eso, la semana antes tienes Scary Movie 6 y Masters of the Universe. Y más So, es un verano bien complicado. Yo creo que este verano, dependiendo de cómo le vaya en la taquilla, puede ser que haya muchos flops. No necesariamente puede ser. porque las películas sean malas, sino porque hay No, es que hay muchas muchas. películas corridas. Hay Sí, demasiadas. y Disclosure Day es Spielberg, so eso tiene el nombre de Spielberg. The Furious puede ser el Sí. sleeper para mí, que Sí, acción. el problema de Furious es que yo creo que va a ser de estas películas que va a durar 2 semanas en cartelero menos. No porque sea una mala Puede, película, puede ser, pero es pero yo por... siento que hay una hambre por acción de este tipo que hace Sí, tiempo no sí, vemos algo así. pero Todo lo lo digo demás por el me siento como marketing. Lo digo por el sí, marketing. O probablemente sea, no estoy diciendo... es un límite release. Sí, no es una película que va a ser mala, pero siento que es una película que no tiene mucho presupuesto, por ende en streaming es que le va a ir bien. Es como Ballerina. Ballerina no le fue para nada bien en el cine, es una película Es una competente de película. acción. Sí, Exacto. sí, es una película competente de acción, Yo la vi en el pero cine. So, sí, yo también la vi en el cine, pero que la película realmente donde le fue bien fue en streaming. eso es Sí, claro. sí, pero que es un verano complicado, es un verano que Está, está, vamos a está hablar competitivo, mucho. está chévere. So, en mi caso, yo Sí. no me interesa Moana. Sí. So, si saliera para esa misma fecha de Moana, pues vería Evil Dead Bird, porque en my wheelhouse, a mí me gusta Sí, más el sí. horror. Si sale como está ahora mismo en Caribbean Cinema en julio 23, pues no tiene Pues, a nadie. ajá, sí. Eso obviamente la voy a ir a ver, pero para mí el trailer hizo lo suficiente. No, si tiran otro, no lo voy a ver. Ahí sí te digo, es como Claro. que este trailer, como tú dices, enseñó más de lo que tenía que enseñar. En mi opinión también, tras reevaluarlo contigo, so, si tiran otro, es como que ya yo voy a ir a verla. No tengo que ver más nada. So, ya Sí. la película me vendió, quiero ver qué no salió en este trailer que me sorprende, como esa Ujú, apertura de Rise, que es magnífica, y yo creo que nada de esa apertura sale en el trailer original. ujú. Ahí saliendo. Quiero ver si esta película de alguna forma u otra ata con Rise, porque sabemos que los eventos del Cold Opening, si no me equivoco, es lo último que ocurre en Rise, ¿verdad? Sí. Como que en el pasado, por cierto. Nada, después te hablo de eso. Pero Sí, sí. lo que queremos ahora saber es qué les pareció a ustedes este trailer. Sienten que mostró mucho, no les importa si mostró mucho y como quiera la van a ver, o no les importó, no lo has visto y simplemente no la vas a ver, no te interesa esta franquicia, te quemaste con ella. Lo que sea que pienses, coméntalo en la sesión de comentarios, como siempre. Si difieres como nosotros hoy hemos diferido, Sí. está cool. Siempre que se haga con respeto, tu opinión es tan válida como la de nosotros. Así que me voy a cortar a mí del futuro para cerrar. Gracias, Mac del pasado. Nuevamente quiero agradecerle a Emma Mr. E por acompañarme. Y si no te has suscrito a su canal, puedes buscarlo como Movie Squad Podcast y en las redes sociales como Movie Squad PR. ¿Qué tú esperas de la franquicia de Evil Dead con esta nueva película Evil Dead Burn y próximamente Evil Dead Rat? Yo estoy loco por verla, pero ustedes saben, yo soy un fanático del horror, así que nada, cada cual con su opinión y eso es lo lindo de esto, que podemos diferir y podemos compartir y podemos aprender y reevaluar las cosas en base a nuestra propia experiencia viendo el cine. Pero ya, me callo, ya estuvieron suficiente aquí. Este fue Mac de Cine PR y será hasta la próxima.